Ahí estamos poniendo a grabar la clase y ya largamos. ¿La cámara se ve bien? Sí. Bueno, ¿cómo andamos, Jorge? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí, al pelo. Bueno, esperamos unos segunditos más a ver si se conecta alguien más y si no, largamos. Eh, Te hago una consultita. Nos quedan aproximadamente 3 clases. La idea es la clase que viene ya subir el trabajito final. ¿Qué va a tener que ver con alguna producción escrita o de parte de ustedes? Tomando alguno de los ejes que venimos trabajando eh, y vamos a ver la extensión, la idea por ahí, vamos a ver si podemos trabajar con la profe de comprensión escrita, pero más o menos esa sería la idea. No sé si venís siguiendo las clases, más o menos, Sí, 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 las sigo después, las miro por YouTube después, por lo YouTube. subo. Bien, Sí, sí, me las subo a la computadora, al correo y después las miro. perfecto. Bueno, por ahí para que vayas teniendo en cuenta, digamos, lo que nosotros venimos viendo es básicamente esto de el origen del fútbol en Río de la Plata. Estuvimos mirando un poquito, trabajamos un poco la historia de los mundiales, ¿no? Y bueno, y Sí, ahora vamos, fútbol y género fue la última clase, y esta clase, digamos, vamos a tratar de ver lo que es la identidad futbolística del fútbol argentino en la segunda mitad del siglo XX, digamos, ¿no? sí. La idea es que ustedes por ahí vayan tomando algunas de estas cositas que nosotros venimos viendo y puedan hacer alguna producción escrita, ya sea reflexionando sobre el fútbol general o sobre el fútbol local o sobre algunas inquietudes. Perfecto. Yo después voy a pasar mi número creo que lo tienen, igual estoy en el grupo. Sí, Cualquier sí, duda, está bien. consulta, me escriben. Así que, bueno. Bueno, si te parece, y vamos a arrancar, así la demás Sí, gente después se irá conectando y si no lo verá grabado. Bueno, como decía hace un ratito, digamos, la idea de la clase de hoy es poder trabajar un poco de esto de las identidades futbolísticas, ¿no? Hacer un recorrido desde la década del 50 hasta el 2001 y de alguna manera poder pensar cómo se han ido construyendo distintos momentos, distintas ideologías, distintas formas de sentir el fútbol argentino, y que tiene que ver mucho con esto, con cómo se han dado los procesos históricos a lo largo de estos 50 años, ¿no? Estamos hablando de 1950 al 2001. Eh, por ahí para comenzar a introducirnos en el tema, esto es lo que vimos en la segunda clase, de una forma más atomizada. Habíamos dicho que nuestro fútbol echa raíces en el Río de la Plata, muy vinculado a la inmigración, muy vinculado a la incorporación de Argentina en el modelo agroexportador, muy incorporado, teniendo mucho que ver con esta idea de Argentina incorporándose al mercado mundial. Si bien también es cierto que también como lo vimos en la segunda clase, el fútbol era un deporte que venía del otro lado del Atlántico, muy vinculado al patrón inglés. Poco a poco, digamos, va a ir teniendo popularidad en las clases trabajadoras. Hay Eh, perdona, hay una sí. serie que la están dando en Netflix que es Mm. Pasión por el Fútbol. Ah, no la he visto todavía. Y es de los ingleses allá cuando crean la FA. Y Claro, todos amateur y corren todo atrás de la pelota, ¿no? No marcan la cancha, son los inicios de la clase jerárquica que tenía plata, que era lo que llevaron el fútbol, ujú, y la gente pobre que trabajaba en las algodoneras y fábricas que no tenía lo que tenían los ricos, que era tiempo para practicar. Estaba muy claro, buena, está muy buena. claro. Y justamente si nosotros retomamos la primera clase, nosotros veíamos eso, ¿no? Veíamos que de alguna forma el fútbol estaba muy restringido a las clases dominantes, porque se jugaba en las secundarias y se jugaba en la universidad. Claro, Entonces, para poder acceder a eso tenías que tener plata. El trabajador común no estaba escolarizado. Y en claro, Argentina sí, va a pasar eso, pero rápidamente va a ser incorporado por las clases trabajadoras, que de alguna manera van a ir dándole forma a lo que nosotros después vamos a conocer y que tenemos hasta el día de hoy,
como el formato de club social. Por ahí ese es un tema interesante, por ahí que pueden tener en cuenta a la hora del trabajito final, ¿no? Este debate que charlamos también, este debate que se está dando hoy en nuestro fútbol es sociedad anónima, privatización de los clubes, seguir con un club social, ¿no? Es un Claro. debate que de alguna manera nos tenemos que dar nosotros y que sería lindo que por ahí alguien tome ese trabajo y pueda hacer una producción escrita, reflexiva sobre, si se quiere, pros, contras, desafíos en torno a esto. Lo cierto es que en estos inicios nosotros vamos a empezar a configurar una identidad nacional, si se quiere, ¿no? Esa idea del fútbol rioplatense que se va a consolidar mucho en los primeros mundiales, sobre todo, ¿no? Va a empezar a aparecer una idea de que hay una forma de jugar al fútbol que viene de este lado del Atlántico, que viene de este lado del mundo, ¿no? Del lado de América, y empieza a haber una idea muy vinculada también a la gambeta, muy vinculada también a lo aguerrido, a lo fuerte, ¿no? A la idea de la marca. Eh, pero para aproximadamente la década del 50, nosotros vamos a ver que el fútbol va a tener otras cuestiones que va a empezar a discutir y que se va a empezar a institucionalizar y que de alguna manera va a tener que ver mucho con eso, con cómo se van a ir construyendo estas identidades futbolísticas. Para la década del 50 nosotros estamos en un periodo bastante violento de lo que es Argentina, ¿no? ¿No? Recordemos que a partir de la década del 50 nosotros vamos a empezar a incursionar, si se quiere, en un periodo de constantes dictaduras, procesos interrumpidos de democracia, ¿no? Entre la década del 50 y el 60 nosotros vamos a tener un periodo muy fuerte de semidemocracia, Ilia, Frondizi, ¿no? Con un peronismo proscripto fuertemente. Eh, Esto no va a ser ajeno al fútbol, digamos. Muchas veces se va a escuchar en este periodo que se cantaba la marcha peronista en las hinchadas de fútbol. Y en este periodo, digamos, el fútbol está en un proceso de modernización. Así como va a transcurrir en la política en general, ¿no? Este periodo es conocido como el periodo de desarrollismo, donde de alguna manera se intenta modernizar a Argentina en términos productivos y en términos institucionales. Eh, el fútbol va a empezar a incursionar en este periodo de profesionalización, si se quiere, ¿no? Yo acá remarqué algunos hitos que me parece importante por ahí trabajar, ¿no? En la idea del sudamericano del 57, con los cara sucia, ¿no? Ese equipo de Sibori, Corbata, Mastio, que va a tener un sudamericano excelente, que va a golear, todos los delanteros argentinos van a tener arriba de 6 7 goles, ¿no? Eso va a ilusionar mucho pensando que próximamente se venía el Mundial de Suecia. Eh, Se creía que había altas posibilidades de que Argentina saliera campeón con la demostración que había dado dentro de ese sudamericano. Lo cierto es que esto va a ser todo lo opuesto, ¿no? Recordemos que también va a haber una particularidad. Muchos de estos caras sucias, de este equipo, ¿no? Un equipo muy desfachatado a la hora de jugar, de mucho toque y de mucha gambeta. Muchos de ellos no van a ir a jugar el Mundial de Suecia 58, porque van a ser comprados por el Inter, por equipos de Europa, y en ese tiempo, digamos, había como cierto recelo a la hora de llevar, y había veces que no se podía, digamos, llevar jugadores que estuvieran jugando en otro lado. Así que el Mundial de Suecia 58 creo que el único que va a participar de las figuras del Sudamericano del 57 va a ser Corbata, si mal no recuerdo. Este mundial va a ser un fracaso rotundo, ¿no? Se va a perder con la Alemania Federal 3-1 y con Hungría 6-1. Y este mundial, digamos, lo que va a marcar un quiebre en cómo se piensa el fútbol, al fútbol argentino, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué debería cambiar en este fútbol? También va a ser un proceso en el que va a empezar a entrar mucha bibliografía, muchas ideas de táctica europea. Eh, este mundial, recuerdo una entrevista que le hacían a Perfumo, si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero él decía que, bueno, que se juntaba, no, perdón, lo de Perfumos es en el de Inglaterra 66. Pero lo que se decía es que no había buena alimentación, no había un entrenamiento, digamos, la selección argentina era un rejunte de jugadores que se enfrentaban por ahí con selecciones que quizás estaban mucho más entrenadas.
En este momento nosotros se va a empezar a cuestionar esa idea de lo que nosotros veníamos hablando de la identidad del fútbol rioplatense, ¿no? Por eso yo hoy lo pongo como un proceso de desculturalización. Digamos, de alguna manera se va a romper con esa cultura y va a decir, bueno, debemos empezar a incorporar nuevas formas de pensar y de interpretar el fútbol. Va a aparecer la idea del fútbol espectáculo, ¿no? Se van a empezar a copar las canchas, van a empezar a incorporar jugadores extranjeros, se va a empezar a pensar el fútbol como producto poco a poco, ¿no? Ya para la década del 60 eso va a ser bastante evidente. Empieza a haber un intento de profesionalización, se comienza a trabajar con divisiones inferiores de forma más sistematizada. Aunque sigue siendo muy rústico todo, empieza a haber esa idea. Eh, Se empieza a estudiar el fútbol, ¿no? Se lo empieza a estudiar más allá de las cuestiones de las aptitudes que podía llegar a tener cada jugador. Ahora empieza a haber un estudio y quizás el equipo que lleva eso al máximo, ¿no? Que empieza a jugar con el reglamento bajo el brazo y que empieza a estudiar fuertemente cómo sacar ventaja dentro de la normativa del fútbol, va a ser sin duda el estudiante del 68, ¿no? El de Subeldía, eh, Bilardo, Madero, eh, Viejo Verón, ¿no? Ese estudiante, digamos, de alguna manera va a empezar a dar cuenta de lo importante que era, de alguna manera, estudiar, establecer, practicar las tácticas, jugar dentro de los marcos del reglamento. Va a ser uno de los primeros equipos que va a empezar a jugar mucho con la ley del offside y la va a jugar bien, la va a tener trabajada en la semana, ¿no? Este estudiante del 68 va a ser, si se quiere, un equipo muy exitoso, le va a ganar al Manchester United en la final del mundo, digamos, no recuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, y empieza a marcarse una escuela muy tacticista, si se quiere, ¿no? Esta época de los 60 y hasta finales si se quiere, hasta el 73, 74, va a ser un fútbol argentino muy marcado por la idea de lo defensivo, ¿no? Por la idea de obstaculizar, si se quiere, lo que el rival nos viene a proponer, eh, con marcadores centrales por ahí bastante reconocidos y que han quedado dentro del hito del imaginario nuestro, digo, Perfumo, Basile, ¿no? Toda esta camada de centrales se empieza a reivindicar muy fuertemente la idea del número 5, ¿no? Eh, Todo este periodo, digamos, va a ser un fútbol muy táctico, ¿no? Un fútbol muy táctico, eh, que él de alguna manera lo inaugura, si se quiere, el estudiante del 68. Eh, ya para el principio de la década del 70 empieza a haber una nueva forma de identidades que se empieza a ver fuertemente en Rosario, digamos, ¿no? En esta escuela rosarina que va a ser catalogada posteriormente como la escuela, si se quiere, la conceptualista, ¿no? De tratar de un buen trato de pelota, eh, y se empieza a emergir, si se quiere, la figura de Menotti como máximo esplendor o como máxima figura exponente de esta escuela rosarina, que se va a consolidar fuertemente en el Mundial del 78. Eh, Esta escuela va a marcar, digamos, si se quiere, un antes y un después, ¿no? Va a empezar a aparecer la idea del juego lindo, de tratar bien la pelota, ¿no? Empiezan a aparecer y se empieza a reivindicar mucho la idea del número 10, ¿no? El número 10 empieza a cobrar muchísima presencia del gambeteador, del tipo que hace un buen pase, que daba muy buen primer pase. Y se va a marcar, digamos, durante la década del 70 y la década del 80, si se quiere, este River Boca que tuvimos durante mucho tiempo en Argentina, que va a ser la idea esta del tacticismo por un lado y del conceptualismo por el otro, ¿no? ¿Vos qué opinás, Jorge? ¿Lo viste esto? ¿Se ve claramente? Sí, sí, yo me creo que a partir de ver a Holanda y Alemania, se salió un poco se aumentó el ritmo de juego, de la movilidad de jugadores de distintos sectores, como la proyección del 3, que no sea tanta marca, sino ahí estaba Breitner y estaba muchos que se adelantaban, Brasil también tenía muchos
defensores que llegaban bien y pateaban al arco. Ujú. Y sí, yo veía que Argentina por ahí estaba más en su puesto, más en Más su, posicional. más condicional, sí, sí. Y se fue aprendiendo a partir de ahí, ¿no? De ese contacto con el fútbol europeo, del 74, y de ahí llegamos al 78 con Menotti. Claro. Esto que Eso se fue va a el cambio. marcar, yo, Claro, por ejemplo, hay una cuestión acá, ¿no? Digo, uno no es, el tacticismo requiere de cierto claro, conceptualismo, ¿no? Y por otro lado, el conceptualismo también requiere, digamos, de alguna manera claro. de cierto tacticismo. Yo Sí, creo sí, que digamos, se ha polarizado muchas veces, eh, por decirlo de alguna forma, el pedo, ¿no? Pero digo, claro, digamos, se ha marcado muy fuertemente, sobre todo en las décadas del 70, después del 78 y la década del 80, se va a marcar fuertemente esas dos identidades futbolísticas, ¿no? Y que va a seguir hasta ahora, y digamos, de alguna manera, el que termina de cerrar eso, también con otro imaginario u otra particularidad que tenemos los argentinos, que es la idea del éxito, ¿no? Porque digo, claro, tacticismo y conceptualismo nos representan inmediatamente a Bilardo y Menotti, y Scaloni de alguna manera cierra con esta grieta, ¿no? Hoy tenemos otro claro. referente, otra escuela futbolística exitosa. Eh, para la década del 70, después del Mundial 78, ¿no? Como lo vimos en la clase de los mundiales. Nosotros venimos de ese mundial, también un mundial bastante conflictivo, si se quiere, ¿no? Por el contexto de dictadura en el que estábamos viviendo. Eh, pero previo a la dictadura, digamos, nosotros vamos a tener un breve periodo del peronismo, ¿no? Con la vuelta de Perón, con Cámpora, Perón y demás, y en el que igual de alguna manera se va a posicionar nuevamente el deporte como política de Estado, ¿no? Recordaremos que, por ejemplo, acá se instaura lo que van a ser los Juegos Evita. No sé si alcanzaste a jugar, si participaste de los Juegos Evita. Sí, 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 Bueno, sí. Sí, participé. los Juegos Evita, digamos, de alguna manera, si se quiere, posibilitaban que chicos de distintos lugares, digamos, empiecen a competir más allá del profesionalismo. Y quizás el equipo más recordado de estos Juegos Olimpistas va a ser los Cebollitas de Argentinos Juniors, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Como, como máximo exponente de este periodo. Sí, Poco como a que poco, nosotros, como que acá, yo lo que viví en la zona era que teníamos como un atraso en la preparación física y en lo táctico, tanto los infantiles o los juveniles como los mayores. Por ahí venía algunos de Comodoro o de Santa Fe, venían y traían ideas nuevas se y uno notaba, aprendía, y uno aprendía de ellos, a la movilidad, de cómo moverse. Estuvimos años sin tener ESPN o estar conectado con el como estamos hoy, ¿no? Que vemos fútbol y vemos distintas maneras de juego, que antes sí, no pasaba tiene, eso. tiene dos Íbamos a miradas la esto, cancha, ¿viste? dábamos las Como 20 vueltas a la cancha a la cancha. y a jugar al fútbol, claro. Claro, tiene dos cuestiones eso. Por un lado, evidentemente hoy estar más conectado te permite Claro, ver y cuáles son las experiencias exitosas, ¿no? Pero por otro claro, lado, también todos terminan jugando muy similar. En cambio, en este tiempo, digamos, lo que sucedía es que al no tener tanto contacto con otros tipos, con otros estilos de juego, cada lugar iba de alguna manera configurando su forma de jugar a pelota. claro, Este, Pero esto que decís tiene mucho que ver también con este periodo. Este periodo es el momento en el que se empieza a sistematizar ese juego de potrero, ¿no? Por un lado teníamos ese juego de potrero, ese juego que de alguna manera otorgaba ciertas licencias, ciertas formas, ciertas rebeldías futbolísticas, y se le empieza a incorporar todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Todo esto que vos estás diciendo de el tacticismo, moverse, la sistematización, de la mecanización de movimientos, que se le va a añadir al potrero que ya existía, ¿no? Porque era casi claro, natural, vos salías a la calle y jugabas fútbol. tal cual. Eh, En el Mundial de Japón 79, ¿no? Que también va a ser un mundial bastante recordado. Va a ser ese mundial de Maradona, en el cual se lo ve al Maradona
impresionante, ¿no? En términos de juveniles. Sí, sí. Otro hito que vamos a tener en este periodo va a ser el de la dictadura, ¿no? La dictadura, el Mundial 78. Algo bastante particular es que la dictadura haya elegido a Menotti como para dirigir este Mundial, teniendo en cuenta las posturas políticas que va a tener Menotti y que las va a decir abiertamente. Sin embargo, se nota la importancia que significaba este Mundial para la dictadura y por lo tanto va a priorizar a Menotti y esta victoria, o si se quiere, este éxito que va a tener la Argentina del 78, va de alguna manera a marcar fuertemente todo este periodo en términos del conceptualismo, digamos. Si nosotros vemos todo ese periodo hasta el 86, nosotros vamos a ver cómo de alguna manera empieza a priorizarse mucho el buen juego, el buen trato de pelota, ¿no? Con la vuelta a la democracia y con el Mundial 86, que también, digamos, creo que más o menos todos sabemos, y el bilardismo, fuertemente después de ganar, empiezan a marcarse estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos el menotismo o a aquellos que de alguna manera pregonan y defienden el conceptualismo y el buen trato de pelota, y por otro lado el bilardismo, perdón, que de alguna manera va a proponer una idea muy táctica, muy de jugar con el reglamento en la mano, de, de aprender a defenderse bien y demás, ¿no? Y todo eso va a configurar, si se quiere, y se va a expresar en distintos equipos. Digo, el Independiente de Bocini, ¿no? Múltiple ganador de todo, el Ferro de Grigol, ¿no? El Estudiantes también es un periodo bastante exitoso, el argentino de Checho Batista y demás, que van a ir a jugar con la Juventus, ¿no? Todo este periodo va a estar categorizado por estas dos corrientes futbolísticas, que de alguna manera también se van a expresar en Rosario fuertemente con lo que va a ser el trabajo de Grifa y Bielsa. Y cabe destacar que en estas dos cuestiones, Grifa y Bielsa van a empezar a trabajar mucho en la cuestión formativa del fútbol. Sí, Jorge, querías decir algo. No, 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 Ah, no. Sí, viene a pensamiento desde que esa época que se empezó a construir, mejorar la parte física, es lo que se llega ahora a estar equiparados. Por eso plantear un buen fútbol con un buen estado, como le pasó a Argentino, Estudiantes, Ferro, Independiente, tuvo, se dio el resultado, ¿no? De mejorar la sí, sí. seriedad en la parte física y se quedó equiparado con Europa. Claro, yo, por ejemplo, a mí me pasaba que el Ferro de Grigol, digamos, de alguna manera representaba, digo, ni el minotismo podía acusar al Ferro de Grigol de bilardista, ni el Claro, bilardismo podía acusar, digamos, era como la síntesis perfecta, ¿no? Entre ese fútbol táctico, claro, eh, pero también que jugaba al fútbol. Y en el caso eso. de Bielsa y de Grifa me parece importante destacar, ¿no? Esta segunda oleada de escuela rosarina dentro de lo que son las identidades futbolísticas, de empezar a prestarle atención y, como bien vos decís, empezar a equiparar y empezar a trabajar en lo formativo fuertemente. Recordemos que Grifa va a ser de alguna manera el precursor, si se quiere, o aquel que va a trabajar muy fuerte con las divisiones formativas de Newell's, ¿no? Junto con Bielsa. Van a empezar de alguna manera a trabajar en la noción esta que hoy se ve cada vez más, que es la figura del formador, ¿no? Del formador de jugadores. Y que solamente el técnico de primera dirija, ¿no? Pero que el jugador ya sepa perfilar, esté bien físicamente, adquiera de alguna manera los hábitos necesarios de la profesionalización, ¿no? Esto se va a ver muy fuerte en este periodo y va a tener su proceso de éxito, ¿no? Que ya lo vamos a tener arrancado en 90 con ese Newell bicampeón, ese Newell que de alguna manera va a ser hasta subcampeón de la Copa Libertadores, ¿no? Un Newell que jugaba muy bien, pero que además tenía otros condimentos como ciertos movimientos mecanizados y sobre todo físicamente, digamos, no regalaba nada. Muy equipo de Bielsa, ¿no? Hasta el día de hoy se observa esta cosa de transiciones rápidas, de lo vertiginoso, de
de esa intensidad con la que juegan los equipos de Bielsa en general. Para 1990, digamos, tras la asunción de Menem, digamos, al a la presidencia de la nación argentina, vamos a entrar en un periodo económico caracterizado por el neoliberalismo, con mucha flexibilización laboral, ¿no? Se empiezan a la apertura de importaciones y, por otro lado, el plan de convertibilidad, que va a tener un impacto fuertísimo en el fútbol argentino, en tanto que vamos a ver que en este periodo el fútbol argentino se va a posicionar como un mercado, digamos, de compra, ¿no? A todos los jugadores les interesaba por ahí, sobre todo jugadores uruguayos, paraguayos, ¿no? Hasta incluso brasileros. Era un mercado potable por el término del 1-1, se pagaba bien. Eh, Se me vienen a la cabeza, no sé, jugadores como el Palomo Zuriaga, Alfons Yamil, posteriormente, no sé, Forlán, ¿no? Todos estos jugadores que en el momento actual o en el fútbol de hoy pegan el salto directamente a Europa. En este momento el fútbol argentino era, digamos, un escalón previo al fútbol europeo, lo cual va a terminar haciendo que tengamos un fútbol muy competitivo en esta época. También va a suceder otra cosa con esta cuestión de, de la cuestión económica, es que de alguna manera también no se iban tan rápido nuestros jugadores jóvenes, los cracks se quedaban un poco más, digamos, ¿no? De alguna manera el sueldo les alcanzaba y les permitía formarse eh, un poquito más de tiempo, tener un roce en primera que hoy por ahí no lo están teniendo. No sé si me viene a la mente el pibe de Boca, el 3 el Colo Barco, que hizo un campeonato y te fuiste, y otro más que jugará 2 partidos bien y se fue, y digamos, se corta esta cuestión formativa, ¿no? Sí, antes decía la formación de un equipo de memoria durante 5 o 10 años. Sí. Hoy eso prácticamente resulta No, imposible, ¿no? claro. Eh, JJ Merlo y Alonso, 15 o 20 años sí, cuando 15, comenzó. 20 años, el mismo arquero, Sí, 15, 20 años, los claro, mismos sí, centrales, ¿no? no se iban más. Bueno, este periodo va a ser, digamos, si se quiere, bastante particular, digamos, en ese sentido. Vamos a tener, el fútbol argentino va a tener una alta competitividad, tal es así que vamos a tener, no sé, equipos como el Vélez de Bianchi, ganándole a ese Milan impresionante, casi eh, un Vélez totalmente desconocido que se enfrentaba contra el gran Milan, digamos, que después del Real Madrid, digamos, uno de los equipos más grandes de Europa. Vamos a tener el Boca también de Bianchi, también muy particular, ¿no? Con un juego por ahí no tan vistoso como se veníamos viendo los Newell's de Bielsa o en el River de Bambino Veira o el River de se me fue el nombre, de Ramón Díaz, ¿no? Que era un fútbol por ahí un poco más lindo. Los equipos de Bianchi se caracterizaban por 3-5 férreo, fuerte, con laterales que lastimaban y demás, pero que se defendían muy bien, que era muy difícil hacerles un gol. Eh, También vamos a ver que en este periodo va a empezar a peligrar fuertemente, digamos, si se quiere, o va a empezar a hacer ruido esta idea de la privatización del fútbol, ¿no? Eh, Vamos a ver el caso de Racing. No sé si recordarás ese periodo de Racing y su intento de privatización y de conversión en sociedad anónima. Muchos clubes van a entrar en quiebra, sobre todo finales de los años 90. Muchos jugadores van a ver desaparecer su plata, sus sueldos que tenían marcados, guardados por el corralito. Y de alguna manera el fútbol argentino va a quedar bastante desfinanciado, ¿no? En este periodo, cuando finaliza este periodo. Nosotros vamos a ver que los principios de los 2000 va a ser bastante particular, sobre todo para estos equipos en crecimiento, digamos, que de alguna manera venían formándose, venían acumulando infraestructura. Vamos a ver que a finales de los 90, como casi toda Argentina, va a entrar en crisis y vamos a tener clubes como es el caso de Racing, que va a ser campeón en el momento en el cual va a estar gerenciado, si se quiere, ¿no? Yo tengo muchos amigos de Racing que la verdad que
la pasaron muy mal en este periodo y a la vez lo recuerdan como el mejor periodo de su vida porque fueron campeones después de 30 y pico de años, ¿no? Em, Así que bueno, la idea es empezar a, digamos ya cerrando, que nos quedan 3 minutitos, 4 minutitos, es la idea era recorrer básicamente cómo se van construyendo estas identidades futbolísticas a lo largo de la historia. Nosotros acá reconocimos 4 periodos bien claros. eh, el periodo de construcción de la identidad rioplatense, el periodo de desculturización, eh, el tacticismo y el menotismo, y si se quiere, este último periodo, que fue un periodo en el cual se empieza, digamos, a trabajar en la cuestión formativa, se empieza a posicionar el fútbol argentino como un mercado de recepción, de incorporación y de éxito también a nivel internacional. La pregunta que nos puede quedar en este para, digamos, para pensar para la producción escrita final, sería, ¿cuáles son las identidades futbolísticas que están operando hoy en el fútbol argentino? ¿Y cuáles son los desafíos que nos tendremos que proponer y tratar de pensar hacia futuro, ¿no? Me parece que podría ser un tema para poder trabajar en la producción final, digamos, ¿no? ¿Qué identidad futbolística nos representa hoy? Eh, o qué identidad futbolística representa hoy el fútbol argentino. Con todos estos problemas que estamos viendo, ¿no? Con estos jóvenes que se van hoy, con estas distancias que hay entre el club de primera y el club de primera B y el de federal, ¿no? Con estos problemas que tenemos incluso en términos de regionalización, ¿no? Con lo que le cuesta, por ejemplo, a nosotros, a un club de acá de la zona de Patagonia, poder competir con aquellos equipos de la Pampa Húmeda, que se encuentran todos cerquita y que más o menos eh, Claro, sí, sí. A mí no. lo que me llama la atención que nosotros, la Argentina produce muchos jugadores jóvenes Ujú. y uno ve, por ejemplo, Italia o Inglaterra, que no tiene una producción tan masiva de jóvenes figuras. Tienen que recurrir los equipos locales a traer jugadores de afuera porque tienen mucha plata, Sí, pero cuando van a competir a nivel internacional, están ahí nomás, están todos parejitos. todos parejos, claro. Sí, 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 sí. Yo no sé, Jorge, vos por ahí si estás dirigiendo, estás vinculado a algo del fútbol, ¿cómo ves No, esto? no, ¿O no. cómo ves tu mirada, cómo ves tu idea de esto, de esta distancia que hay y de lo difícil que es competir desde acá, de Patagonia, ¿no? Claro, sí, sí, se hace difícil porque para mí los equipos que están son Germinal, Madryn y Brown, que son los que tienen la posibilidad económica de traer jugadores de afuera, porque a nivel político por ahí están más favorecidos en poner plata Ujú. y, y no hay mucha posibilidades de gente jóvenes o sea que el club tendría que formar jugadores para mostrarlos. O Claro, sea, si estás en un Federal B, mostrar lo que vos estás produciendo acá, no traigas, perdón con lo que están viniendo de afuera, pero mostrar más jugadores que son del interior, de acá, de la zona, mostrarlos. Pero para eso hay que tener una buena formación de menores, o sea, entregar un jugador terminado, joven, en primera, con todas competitivo. las vivencias y todas las cosas, ¿no? Claro, Y la yo creo que diferencia yo la veo con eso, que hay jugadores, hay categorías muy bajos como Rosas u otras categorías que son amateur, ujú, y les cuesta competir, llegar a un nivel. Me claro, parece, lo veo de afuera, pues no voy a la cancha porque no me gusta a veces los partidos, cómo juegan. claro. Sí, yo creo que hay que trabajar, digo, debe haber que trabajar mucho en lo formativo, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión. Pero Sí, 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 tenés que planificarte, como vos decís, un trabajo a largo plazo, que no sé acá qué claro, tan posible es trabajar a largo plazo. exacto. Este, Yo opino a nivel personal, digo, Madrid y Brown tienen la posibilidad de mostrar jugadores en Buenos Aires o para Europa. Ujú. Y bueno, sí, por ahí no sé si tienen alguno nacido en las inferiores que ya esté jugando con ellos, o son todos de afuera.
Esa es claro. la diferencia, como que no hay Mm. este, alguien que los prepare. Sí, sí, Dice, sí. bueno, vamos a formar juveniles para que cuando estemos jugando al Federal B o podamos mostrar 3 o 4 jugadores y Mm, podamos así refinanciar el club con el ingreso de ese dinero y claro, dar posibilidades a que los vean. claro. Sí, yo creo que ese sería un buen tema para trabajar en el escrito final, que sería eso, bueno, ¿cuáles son los obstáculos, los Claro, desafíos y las posibilidades que presenta eh, nuestro fútbol local, si se quiere, ¿no? claro. Y cómo deberíamos pensarlo a futuro. Así que, Lo, bueno, ya lo- lo bueno, estamos. lo bueno que veo es que tienen que presentar, y se le hace costoso porque presentan un equipo a nivel Nacional B, un equipo en el federal y otro equipo local. Es mucho gasto, es terrible. Claro, claro, claro que Lo sí. veo, ¿no? Lo veo que es impresionante el gasto y el costo que tiene eso. Bien, perfecto, entonces estamos en horario, así que, bueno, Pero, perdón, no sí, sé en qué lugar, en dónde lo leí, que le hacían una pregunta a un argentino que está jugando en Europa, ¿cuánto mm, le daba la televisión o la mm, AFA a los equipos? Y es una miseria con lo que le dan en Europa. La no, claro, televisación, ¿cuánto le dan, no? ¿Cuántos millones de dólares recibe un club? Y vos acá recibís 2 mangos. Es claro, difícil, sí, no, no, es difícil. Sí, es muy complicado. complicado. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, va a quedar la clase grabada. Entonces, repito, por ahí si alguien tiene alguna consulta o algún tema eh, que quiera proponer para el trabajo final, bienvenido sea, me escriben, digamos, estoy en el grupo, así que nada, eso. Me van escribiendo y vamos charlando de los posibles temas a trabajar. Así que, bueno, muchísimas gracias al Jorge, Bueno, muchas gracias a los que van a bueno, ver la clase grabada, así que los dejo acá. Chao Jorge, buenísimo. nos vemos, chao, Buen fin de chao, semana. Chao, chao. igualmente.